Ethernet. La mayoría de los usuarios, cuando hablan de redes, hacen referencia a la red de área local, también conocida como LAN, pero ignorar que detrás de esta denominación se encuentra un estándar llamado Ethernet, el cual determina las particularidades físicas y eléctricas que debe poseer una red tendida con este sistema. También conocido como IEEE 802.3, esta norma define, además de las características eléctricas, de longitud y diámetro de los cables, todos los elementos en juego dentro de una red, es decir, cómo debe ser conectado en cada escenario en particular y muchos otros parámetros. Entender Ethernet es una tarea muy compleja, sin embargo, intentaremos hacerlo de forma muy básica para que todos podamos conocer algunos detalles y los principios básicos de su funcionamiento. Principio de funcionamiento. La idea básica detrás de Ethernet es que todas las PC dentro de una red envíen y reciban datos de una forma en que se evite cualquier tipo de superposición, lo que sería desastroso. Es por ello que los datos que se envían o reciben mediante este estándar deben ser fragmentados en fracciones más pequeñas y enviados a través de un método conocido como conmutación de paquetes. Los estándares de Ethernet definen los protocolos de capa 2 y las tecnologías de capa 1. Ethernet opera en las dos capas inferiores del modelo OSI, la capa de enlace de datos y la capa física. Ethernet en la capa 1 implica señales, streams de bits que se transportan en los medios, componentes físicos que transmiten las señales a los medios y distintas topologías. Capa 1 física. El nivel físico o capa física se refiere a las transformaciones que se hacen a la secuencia de bits para transmitirlos de un lugar a otro. Siempre los bits se manejan dentro del PC como niveles eléctricos. Por ejemplo, puede decirse que en un punto o cable existe un 1 cuando hay presente un determinado nivel de voltaje y un 0 cuando su nivel es de 0 voltios. Cuando se transmiten los bits siempre se transforman en otro tipo de señales de tal manera que en el punto receptor puede recuperar la secuencia de bits originales. Capa 2. Enlace de datos. La capa de enlace de datos o capa 2 del modelo OSI, actúa como intermediaria entre la capa de red y la capa física, codificando las tramas recibidas desde la capa de red para su transmisión desde la capa física, controlando el acceso al medio y los posibles errores en la transmisión. Control de acceso al medio. Control de acceso al medio, MAC. El MAC es el mecanismo encargado del control de acceso de cada estación al medio. El MAC puede realizarse de forma distribuida cuando todas las estaciones cooperan para determinar cuál es y cuándo debe acceder a la red. También se puede realizar de forma centralizada utilizando un controlador. El esquema centralizado tiene las siguientes ventajas. 1. Puede proporcionar prioridades, rechazos y capacidad garantizada. 2. La lógica de acceso es sencilla. 3. Resuelve conflictos entre estaciones de igual prioridad. Los principales inconvenientes son: 1. Si el nodo central falla toda la red. 2. El nodo central puede ser un cuello de botella. Las técnicas de control de acceso al medio pueden ser síncronas o asíncronas. Las síncronas hacen que la red se comporte como de conmutación de circuitos, lo cual no es recomendable para LAN y WAN. Las asíncronas son más aceptables ya que las LAN actúan de forma impredecible y por tanto no es conveniente el mantenimiento de accesos fijos. Las asíncronas se subdividen en 3 categorías: rotación circular, reserva y competición. Implementaciones físicas de Ethernet. La mayor parte del tráfico en Internet se origina y termina en conexiones de Ethernet. Desde sus inicios en la década de 1970, Ethernet ha evolucionado para satisfacer la creciente demanda LAN de alta velocidad. Cuando se introdujo el medio de fibra óptica, Ethernet se adoptó a esta nueva tecnología para aprovechar el mayor ancho de banda y el menor índice de error que ofrece la fibra. Actualmente, el mismo protocolo que transportaba datos a 3 megabits puede transportar datos a 10 megabits. El éxito de Ethernet se debe a los siguientes factores. 1. Simplicidad y facilidad de mantenimiento. 2. Capacidad de integrar nuevas tecnologías. 3. Confiabilidad. 4. Bajo costo de instalación y de actualización. La introducción de Gigabit Ethernet extendió la tecnología LAN original a distancia tales que convierten a Ethernet en un estándar de redes metropolitanas, MAN, y de WAN, red mundial. Comunicación a través de LAN. LAN significa red de área local.
Es un grupo de equipos que pertenecen a la misma organización y están conectados dentro de un área geográfica pequeña a través de una red, generalmente con la misma tecnología. La más utilizada es Ethernet. Una red de área local es una red en su versión más simple. La velocidad de transferencia de datos en una red de área local puede alcanzar hasta 10 megabits Ethernet, y 1 gigabits. Una red de área local puede contener 100, o incluso 1000, usuarios. Al extender la definición de una LAN con los servicios que proporciona, se pueden definir dos modos operativos diferentes. En una red de igual a igual abreviada P2P, la comunicación se lleva a cabo de un equipo a otro sin la necesidad de un equipo central y cada equipo tiene la misma función. En un entorno cliente/servidor, un equipo central le brinda servicios de red a los usuarios. Administración de colisiones en Ethernet. En redes 10 base T, el punto central del segmento de red era generalmente un hub. Esto creaba un medio compartido. Debido a que el medio era compartido, solo una estación a la vez podía realizar una transmisión de manera exitosa. Este tipo de conexión se describe como comunicación half-duplex. A medida que se agregaban más dispositivos a una red Ethernet, la cantidad de colisiones de tramas aumentaba notablemente. Durante los periodos de poca actividad de comunicación, las pocas colisiones que se producían se administraban mediante el XMA/CD, con muy poco impacto en el rendimiento, en caso de que lo hubiera. Sin embargo, a medida que la cantidad de dispositivos y el consiguiente tráfico de datos aumenta, el incremento de las colisiones puede producir un impacto significativo en la experiencia del usuario. A modo de analogía, sería similar a cuando salimos a trabajar o vamos a la escuela a la mañana temprano y las calles están relativamente vacías. Más tarde, cuando hay más automóviles en las calles, pueden producirse colisiones y generar demoras en el tráfico. Ethernet más allá de la LAN. Mayores distancias de cableado habilitadas por el uso de cables de fibra óptica en redes basadas en Ethernet disminuyeron las diferencias entre las LAN y las WAN. La Ethernet se limitaba originalmente a sistemas de cableado LAN dentro de un mismo edificio y después se extendió a sistemas entre edificios. Actualmente, puede aplicarse a través de toda una ciudad mediante lo que se conoce como red de área metropolitana, MAN. La trama de Ethernet. La estructura de la trama de Ethernet agrega encabezados de capa 3 para encapsular el mensaje que se envía. Tanto el encabezado como el tráiler de Ethernet tienen varias secciones de información que el protocolo Ethernet utiliza. Cada sección de la trama se denomina campo. Hay dos estilos de tramas de Ethernet. El IE 802.3, original, y el IE 802.3 revisado, Ethernet. La dirección MAC de Ethernet. Inicialmente, la Ethernet se implementaba como parte de una topología de bus. Cada uno de los dispositivos de red se conectaba al mismo medio compartido. En redes con poco tráfico o pequeñas, esta era una implementación aceptable. El problema más importante que debía resolverse era cómo identificar cada uno de los dispositivos. La señal podía enviarse a todos los dispositivos, pero ¿cómo podía determinar cada uno de los dispositivos si era el receptor del mensaje? Se creó un identificador único, denominado Dirección de Control de Acceso al Medio, MAC, para ayudar a determinar las direcciones de origen y destino dentro de una red Ethernet. Independientemente de qué variedad de Ethernet se estaba utilizando, la convención de denominación brindó un método para identificar dispositivos en un nivel inferior del modelo OSI. Estructura de la dirección MAC. El valor de la dirección MAC es el resultado directo de las normas implementadas por el IEEE para proveedores con el objetivo de garantizar direcciones únicas para cada dispositivo Ethernet. Las normas establecidas por el IEEE obligan a los proveedores de dispositivos Ethernet a registrar. Se le asigna a cada proveedor un código de 3 bytes, denominado Identificador Único Organizacional. El primero IEEE obliga a los proveedores a respetar dos normas simples. Todas las direcciones MAC asignadas a una NIC u otro dispositivo Ethernet deben utilizar el OUI que se le asignó a dicho proveedor como los 3 primeros bytes. Se les debe asignar un valor exclusivo a todas las direcciones MAC con el mismo OUI, identificador exclusivo de organización, código del fabricante o número de serie, en los últimos 3 bytes. La dirección MAC se suele denominar dirección grabada, vía, porque se encuentra grabada en la ROM, memoria de solo lectura, de la NIC. Esto significa que la dirección se codifica en el chip de la ROM de manera permanente, el software no puede cambiarla. Visualización de la MAC. Una herramienta útil para analizar la dirección MAC de nuestra computadora es ipconfig.
En el gráfico, observe la dirección MAC de esta computadora. Si el usuario tiene acceso, es posible que desee intentar esto en su equipo. Quizás quiera buscar el OI de la dirección MAC para determinar quién es el fabricante de su NIC. Capas de direccionamiento. Capa de enlace de datos. El direccionamiento físico de la capa de enlace de datos, capa 2, de OSI, implementado como dirección MAC de Ethernet, se utiliza para transportar la trama a través de los medios locales. Si bien brindan una dirección host única, las direcciones físicas no son jerárquicas. Estas direcciones se asocian a un dispositivo en particular, independientemente de su ubicación o de la red a la que esté conectado. Estas direcciones de capa 2 no tienen ningún significado fuera de los medios de la red local. Es posible que un paquete deba atravesar una serie de tecnologías de conexión de datos diferentes en redes locales y de área amplia antes de llegar a su destino. Por lo tanto, un dispositivo de origen no tiene conocimiento de la tecnología utilizada en redes intermedias y de destino o de sus direcciones de capa 2 y estructuras de trama. Capa de red. Las direcciones de capa de red, capa 3, como por ejemplo, las direcciones IPv4, brindan el direccionamiento general y local que se comprende tanto en el origen como en el destino. Para llegar a su último destino, un paquete transporta la dirección de destino de capa 3 desde su origen. Sin embargo, debido a que diferentes protocolos de la capa de enlace de datos la traman durante el trayecto, la dirección de capa 2 que recibe cada vez se aplica solo a esa porción local del trayecto y sus medios. Ethernet Unicast, Multicast y Broadcast. Unicast. Una dirección MAC Unicast es la dirección exclusiva que se utiliza cuando se envía una trama desde un dispositivo de transmisión único hacia un dispositivo de destino único. Broadcast. Con Broadcast, el paquete contiene una dirección IP de destino con todos unos en la porción de host. Esta numeración en la dirección significa que todos los hosts de esa red local, dominio de Broadcast, recibirán y procesarán el paquete. Una gran cantidad de protocolos de red utilizan Broadcast, como el protocolo de configuración dinámica de host, DHCP, y el protocolo de resolución de direcciones, ARP. Multicast. Las direcciones multicast le permiten a un dispositivo de origen enviar un paquete a un grupo de dispositivos. Una dirección IP de grupo multicast se asigna a los dispositivos que pertenecen a un grupo multicast. El intervalo de direcciones multicast es de 224.0.0.0 a 239.255.255.255. Debido a que las direcciones multicast representan un grupo de direcciones, a veces denominado un grupo de hosts, solo pueden utilizarse como el destino de un paquete. El origen siempre tendrá una dirección unicast. Ejemplos de donde se utilizarían las direcciones multicast serían el juego remoto, en el que varios jugadores se conectan de manera remota pero juegan el mismo juego, y el aprendizaje a distancia a través de videoconferencia, en el que varios estudiantes se conectan a la misma clase. Al igual que con las direcciones unicast y de broadcast, la dirección IP multicast requiere una dirección MAC multicast correspondiente para poder enviar tramas en una red local. La dirección MAC multicast es un valor especial que comienza con 01005 en hexadecimal. Detección de colisiones. Cuando un dispositivo está en modo de escucha, puede detectar una colisión en el medio compartido. La detección de una colisión es posible porque todos los dispositivos pueden detectar un aumento de la amplitud de la señal por encima del nivel normal. Una vez que se produce una colisión, los demás dispositivos que se encuentren en modo de escucha, como así también todos los dispositivos transmisores, detectarán el aumento de la amplitud de la señal. Una vez detectada la colisión, todos los dispositivos transmisores continuarán transmitiendo para garantizar que todos los dispositivos de la red detecten la colisión. Temporización de Ethernet. Las implementaciones más rápidas de la capa física de Ethernet introducen complejidades en la administración de colisiones. Latencia. Cada dispositivo que desee transmitir debe escuchar primero el medio para verificar la presencia de tráfico. Si no hay tráfico, la estación comenzará a transmitir de inmediato. La señal eléctrica que se transmite requiere una cantidad determinada de tiempo, latencia, para propagarse, viajar, a través del cable. Cada hubo repetidor en la ruta de la señal agrega latencia a medida que envía los bits desde un puerto al siguiente.
Este retardo acumulado aumenta la probabilidad de que se produzcan colisiones, porque un nodo de escucha puede transformarse en señales de transmisión mientras el hubo repetidor procesa el mensaje.